para aquellas mujeres que no andan buscando una fragancia potente, demasiado invasiva o fuerte. En ese caso ya habrían otras opciones que incluso pudiera ser considerado el mismo Dolce & Gabbana Light Blue de mujer. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a New Dandy Fragrance Reviews. En esta ocasión tenemos la reseña de una increíble fragancia que básicamente encapsula en una sola botella la alegría, la diversión y la frescura. Pues nada más, nada menos que el Moschino Funny. Esta es una fragancia femenina, ya por el lacito se pueden dar cuenta, y la tapa, pero que me animé a hacer esta reseña para ayudar a tener algunas opciones al Dolce & Gabbana Light Blue, porque aunque tengo ya rato que no vuelo a esta fragancia, desde que la olí esta por primera vez me recordó el mítico perfume de la casa Dolce & Gabbana que acabo de mencionar, y pudiera ser considerado como una alternativa más asequible para esas mujeres que disfrutan bastante de una fragancia fresca, encantadora como lo es esta. Así que te quiero invitar a que te suscribas a este canal y activa la campanita para que no te pierdas este tipo de contenido que lo hacemos con mucho cariño. Y sin más, entonces vamos a los datos técnicos de este increíble perfume. Y podemos mencionar que fue lanzada en el 2007. Sí, ya sé que no es una fragancia tan nueva, pero créanme que envejece muy bien, por lo que puede ser considerada ese tipo de fragancia temporal que se adapta perfectamente en el paso del tiempo. En este caso también se parece a Dolce & Gabbana Light Blue en este aspecto, y que pertenece a la familia floral afrutada, encantador. Ahí ven ese diseño bien chulo. Podemos quitarle el tapón. Este nudito se le puede salir, pero ahí está. ¿Qué le digo de esta fragancia? Vamos a atomizarla para que vean entonces su atomización. Vean, exquisita. Entonces ahí mismo, siguiendo la misma línea, ya pueden saber que si se compara con el Dolce & Gabbana Light Blue, básicamente es bastante fresco. Entonces, ¿qué tenemos a la salida? Una salida bastante vibrante y un poco picante, que incluye la naranja, la grosella roja y la pimienta. Entonces hace la transición a las notas medias, que es más floral y fresca, que contiene té verde, peonía, también contiene violeta y ese toque encantador, bastante sensual del jazmín. Aquí en el corazón entonces comienza a tener un equilibrio con esas notas frescas como la del té verde y las florales. Entonces descansa en una base un tanto amaderada, que incluye el cedro, almizcle, musgo de roble y el ámbar. Esto básicamente lo que hace es crear una combinación un tanto más cálida, más profunda y enmaderada, lo que básicamente ata las demás notas frescas y florales para que te dure más en la piel. Entonces este es un perfume que pudiera ser considerada una muy buena opción para el hombre que quiera regalarlo, o para aquella mujer que quiera este tipo de fragancia bastante fresca, encantadora, que siga la misma línea del Dolce & Gabbana. De una vez entonces pasamos a la duración, la proyección, estela y su versatilidad. En la duración es moderada, desde las 5 a las 8 horas, lo que te va a aportar es el tiempo que vas a disfrutar de esta fragancia en la piel. Puse ese margen porque bien puesta hace su trabajo. En ocasiones este pudiera ser un punto negativo, que he visto comentarios de mujeres que dicen que desearían que hubiera durado más o que tuviera una longevidad mayor, pero no necesariamente tiene que ser un punto negativo. Creo que este es el motivo de este tipo de fragancia, así como el Dolce & Gabbana Light Blue también. Que quizás es lo que hace que tenga este punto negativo para muchas mujeres, es simplemente que es encantadora, y más que decir que dura muy poco, es que disfrutarás menos tiempo de ella, por lo que al ser tan encantadora sentirás que la fragancia dura poco, porque desearías durar más tiempo disfrutando de este perfume, pero no lo consideraría directamente un punto negativo. Es ese tipo de fragancia que es ideal para ser utilizada en los días soleados, preferiblemente de primavera y verano. En cuanto a su proyección y su estela,
es sutilmente ligera, lo que le da la versatilidad de ser ese tipo de perfume bastante íntimo, pero notorio. No te quiero dejar dicho que a la distancia de un brazo, más allá, ya el perfume no olerá. No, no es tanto así. Pero sino que este tipo de fragancia fue diseñada para eso, para ser ligero, suave, cítrico, fresco, para el uso continuo, día a día, en momentos casuales, en actividades al aire libre, y simplemente ese tipo de perfume que utilizaría una mujer para sentirse energética y alegre. Por eso el nombre. ¿Cuál vendría siendo entonces el público objetivo del Moschino Funny? Básicamente sería aquel público femenino, ¿verdad?, que disfrutan de las fragancias frescas, que sepan equilibrar bien lo que son las notas florales y cítricas. Una fragancia más íntima para ser utilizada día a día. Básicamente sería ese tipo de fragancia y ese tipo de público que buscaría. Pudiera ser considerado un punto negativo su duración, desde las 5 a las 8 horas, como te lo mencioné, pero creo que esa ligereza, por decirlo así, en su duración y su proyección y estela, es intencionada para que sea ese tipo de perfume continuo para aquellas mujeres que no andan buscando una fragancia potente, demasiado invasiva o fuerte. En ese caso ya habrían otras opciones que incluso pudiera ser considerado el mismo Dolce & Gabbana Light Blue de mujer, y que creo que está más enfocada en un público más joven. Pese a que esta fragancia fue lanzada en el 2007, sigue teniendo ese encanto, esa energía, y que creo que es más propio de mujeres más jóvenes. No significa que no vayas a disfrutar de ella. Si ya eres una persona mayor, no importa, tú lo vas a disfrutar como quieras, pero creo que es más enfocada en eso. Vendría siendo como la opción del Dolce & Gabbana Light Blue, pero más juvenil. Así que básicamente aquí te estoy indicando más o menos el público objetivo para que sepa ante un regalo o ante la opción de comprarlo si realmente este es el que buscas. Entonces, así de sencillo. En conclusión, el Moschino Funny, con sus acores principales cítricos, frescos y verdes, es esa opción ideal para aquellas mujeres jóvenes que andan buscando un perfume que sepa equilibrar bien lo que es la frescura, esos toques florales, y que sea una fragancia bastante divertida, no invasiva, ligera y encantadora, que pudiera ser considerado grandes rasgos una versión más femenina y más divertida del Dolce & Gabbana Light Blue para mujer. Así que si te gusta esta fragancia, ya sabes. Quiero que me dejes aquí los comentarios a ver si tú la conoces, qué piensas de este perfume, si ese problema de que sea tan ligero y que no dure tantísimo es demasiado negativo como para tú aceptarlo en tu lista de deseos, si lo regalarías a alguien o no. Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Y ahí tenemos el Moschino Funny. Ahí te lo dejo.